Micrófonos para que no. Muchas gracias. Como siempre, para la Fundación Juan N. Corpas, para el Laboratorio de Farmacología Vegetal, la FARVE, y para mí resulta un verdadero privilegio poder compartir nuevamente un espacio de construcción, de crecimiento, de aprendizaje, en el que quisiéramos nosotros, desde la FARVE, pudieran ustedes aprovechar. Ojalá les permita. Buenas tardes, pero qué pena incomodar, no se escucha nada. Que les permita a todos ustedes un crecimiento, no solamente desde la perspectiva laboral, sino también un crecimiento personal. Creo que las personas que han sido de alguna forma seguidoras de este tipo de trabajos que hemos desarrollado desde hace varios años, son conscientes de que nosotros siempre pretendemos que lo que transmitimos, que lo que compartimos desde la dirección científica y médica se convierta en algo de utilidad. Como lo dije, no solo para su labor, sino para su vida. Muchas de las cosas que pretendemos que ustedes aprendan, que ustedes manejen y que seguramente optimicen, porque de hecho ya las manejan, lo que se pretende principalmente es que todos ustedes las puedan aprovechar. Cuando nosotros podemos convertir en propios los conocimientos y los podemos utilizar en favor de nosotros, se nos vuelve una experiencia de gran utilidad y de mejor repercusión en el entorno. Sobre todo nosotros, que estamos a cargo de un trabajo tan hermoso, pero asimismo tan delicado y de tanta responsabilidad como es el cuidado y el bienestar de los seres humanos. Es por eso que lo que pretendemos siempre va a ser que de forma sencilla abordemos algunas temáticas que son muy frecuentes, que son cotidianas y que a veces requieren de que las observemos desde diferentes ópticas, porque así creo que somos un poco más acordes a una realidad que es multifactorial. A pesar de que siempre nos enfocamos en, pongamos un ejemplo, en que caléndula es un antiinflamatorio, cada uno de ustedes, en su experiencia personal y laboral, ha podido comprender y ha podido enfrentar que definitivamente el ser humano es variado y que definitivamente tampoco caléndula puede ser para todo el mundo. Entonces creo que cuando nosotros logramos ajustar, logramos afinar, conocer, enriquecer todos esos saberes que hemos adquirido, que hemos trabajado, que hemos estructurado a lo largo de la vida, pues se nos convierten en una buena estrategia de gran ayuda, de mejor beneficio. No se trata simplemente de proponer un producto que es teóricamente un poco más seguro que otros productos, porque la seguridad muchas veces no depende del producto, depende de quién lo sugiere, depende de quién lo propone y para qué lo propone. Es siempre una
propuesta de la FARVE el manejo pertinente y responsable de nuestros productos de obtención natural, cuando así lo exige, lo permite y lo determina la circunstancia. Y por eso entonces en estos espacios queremos continuar con ese propósito de compartirles a ustedes lo que la investigación nos cuenta, lo que el día a día, desde lo académico, nos muestra, nos propone, nos enseña, porque muchas cosas de las que se hablaban de pronto hace un mes, hoy ya no son, hoy son completamente distintas. Y ese es el plan de la actualización, que vivamos siempre a portas del conocimiento reciente. La investigación es algo que no para. La investigación es algo que día a día nos muestra que tenemos todavía mucho por conocer, que nos falta mucho por conocer y que debemos ser humildes y manejar con humildad el conocimiento que tenemos. Con mucho respeto, pero también con mucho profesionalismo, pues vamos a tratar siempre de colaborar en el bienestar de los otros. El día de hoy no se aleja de las propuestas que la FARVE, e incluso dentro de sus políticas, siempre ha determinado, y es enfoques en problemáticas comunes. La FARVE, desde que se constituyó, siempre propuso y propendió por un manejo racional, profesional, del recurso vegetal, pero siempre enfocado en la necesidad principal de la población. Por eso, nuestros productos siempre estarán enfocados en los problemas más frecuentes de salud. Y en esa misma perspectiva, pues nosotros estamos desarrollando este trabajo de actualización, de reconocimiento, de unas temáticas que, sin alejarse de esa filosofía de la FARVE, pues sean también pertinentes y de frecuencia importante en el día a día de nuestro trabajo. Por eso la temática que ustedes vieron en la convocatoria, pues atañe a algo que es parte de la realidad del ser humano, el dolor. A veces miramos el dolor como algo inadecuado. Siempre creo que todos soñamos o imaginamos un mundo sin dolor. Sea este, como lo denominan algunos, emocional o físico. Los dos tienen cosas en común. Podría decirse que son los mismos. Pero para no ahondar, porque sería tema de otra charla, hoy nos dedicaremos a hablar de ese famoso, comillas, dolor físico. Y digo que el dolor físico es algo que acompaña o es propiedad del ser humano. Y aun cuando es definitivamente una manifestación que cuando el ser humano la vive, no quisiera tenerla, porque se siente dañado, se siente agredido, pues es algo que sin darnos cuenta nos ha permitido llegar hasta donde estamos. El dolor es una estrategia bien desarrollada, yo diría que fabulosamente configurada en la evolución del ser humano. Gracias al dolor
es que nosotros sobrevivimos. Gracias al dolor es que nosotros estamos hoy aquí. La leve creencia de que nosotros deberíamos ser superhumanos, que no sintiéramos dolor, porque eso seguramente nos haría como casi que unos superhéroes, pues no es tan cierta. Les tengo algún ejemplo. Existen enfermedades en las que el dolor se pierde. Una enfermedad común, diabetes. La diabetes tiene dentro de sus complicaciones el daño de los vasos sanguíneos y el daño de los nervios, de las estructuras nerviosas. Y hay estructuras nerviosas que se encargan, por ejemplo, de dar sensibilidad a nuestras extremidades, pies, manos. Cuando hay un daño por la diabetes de estas estructuras sensoriales, que son las que son como detectores de presión, de dolor, de temperatura, cuando se dañan, imagínense ustedes lo que resulta en un ser humano perder la capacidad sensitiva. Entonces, se tienen, por ejemplo, un pie que no percibe el dolor, un pie que puede golpearse y la persona no sentir qué tan grave fue ese golpe. Puede la persona, por ejemplo, tener cosas tan elementales como un inconveniente en el calzado. Y como no tiene sensibilidad, ese inconveniente del calzado no le causa absolutamente ninguna molestia. Eso podría pensarse, es maravilloso, porque entonces yo no molesto. A mí me puede apretar el zapato, pero como yo no siento, pues yo no molesto. El problema es que como, por ejemplo, el paciente diabético no está percibiendo el dolor, la sensibilidad, además de eso, como tiene daños en los vasos sanguíneos, esas incomodidades del calzado empiezan a generar daño de la piel, sin que el paciente se dé cuenta. Y eso lleva, por ejemplo, a algo que es la formación de úlceras, que es lo que de alguna forma se ha englobado en una enfermedad que se denomina pie diabético. Una de las complicaciones más deleterias que tiene el paciente diabético. Porque ya los estudios muestran, por ejemplo, que cuando un paciente tiene pie diabético, tiene un alto riesgo de morir. Pero aquí lo que llama la atención es que perdiendo la capacidad de sentir dolor, el paciente puede perder su extremidad. Esos pacientes que empiezan con úlceras pueden terminar fácilmente en amputaciones. Esto nos demuestra que el dolor es un mecanismo de defensa que la evolución humana ha implantado, ha programado y ha armado muy bien a nivel del sistema nervioso para protegernos. Ejemplos sencillos, otro. Si ustedes, por ejemplo, se ponen de pie, están sentados, están acostados, y ustedes notan, vamos a suponer, que están viendo una película, y ustedes acostados viendo la película,
sienten que tienen que cambiar de postura, porque uno dice, me cansé de este lado. Desen cuenta que ese cansancio que uno dice sentir se está manifestando por dolor. Es posible que ese dolor no sea agudo, importante, pero el dolor es el que lo hace a uno cambiar de postura. Esos son los sensores de dolor que tenemos porque empiezan a alertar. Oiga, está mucho tiempo de ese lado y la circulación no está llegando muy bien, entonces es mejor que se cambie de lado. Todos también conocemos ese caso de las personas que tienen que mantener mucho tiempo encamamiento, estar en cama, y que terminan también con úlceras por decúbito, esas úlceras que salen por estar en cama mucho tiempo, porque la persona no se puede cambiar de postura, por la circunstancia que sea. Pero des en cuenta que nosotros, cuando estamos haciendo cualquier actividad de estas, viendo televisión, estamos sentados y que necesitamos cambiar de postura, lo que estamos es previniendo un daño que podría llegar a ser irreparable. Entonces, el dolor es un mecanismo de defensa que nos protege del daño físico. En cualquier lugar en donde ustedes perciban dolor, lo que les está diciendo ese dolor es alerta, póngame atención, esta zona tiene un problema. Por eso cuando uno analiza el dolor, es una cosa absolutamente compleja, maravillosamente compleja, pero además que involucra a todo, absolutamente a todo el cuerpo. Hay estructuras que teóricamente no tienen que doler. Por ejemplo, los anexos de la piel, el cabello, no duele en los extremos. Por eso yo puedo cortarme el cabello y no me estoy quejando de dolor. Ahora, si yo arranco un cabello desde el folículo, eso sí me genera molestia, dolor. Yo puedo cortarme las uñas, no siento dolor. Pero si yo me arranco una uña, sí siento dolor. Pero si nosotros omitimos los anexos, uñas, pelo, cabello, la piel, desde la piel hacia adentro, todas las estructuras tienen sensibilidad al dolor. Todas. Si ustedes tienen un golpe en la piel, les duele. Si ustedes tienen una inflamación de la piel, les duele. Si ustedes se fracturan un hueso, les duele. Si ustedes tienen una gastritis, duele. Si ustedes tienen una urolitiasis, duele. Y los dolores, claro, no son todos iguales. Depende del tipo de órgano que se afecte, pero siempre manifiestan dolor. Una apendicitis, que es una inflamación de una porción del intestino, genera dolor. El infarto del miocardio genera dolor. Dicho sea de paso, y ya que lo nombré, al paciente diabético no le duele el infarto, por lo que ya hablamos. Complicado. Porque cuando yo tengo dolor por infarto, el dolor es el que alerta y me pone a mí en la búsqueda de solución a mi problema del infarto. Afortunadamente, aunque es un dolor terriblemente grande, afortunadamente el infarto duele, porque eso pone en alerta al paciente y el paciente tiene que buscar ayuda. Entre más rápido, puede tener un mejor pronóstico. Pero imagínense una persona que no siente que se está infartando. Le da el infarto, se muere y nadie sabe por qué se murió, hasta después de que se muere. Entonces,
Tenemos que entender que el dolor es una circunstancia de gran utilidad para el beneficio del ser humano, para el beneficio del ser humano. No puedo dejar de nombrar otro ejemplo, que es tal vez, no sé si será el más tierno, pero la contracción uterina en el momento del parto es dolor. Y también es una alerta. Ustedes, si han tenido la oportunidad de acompañar a una mami en su trabajo de parto, a uno le dicen, si las contracciones se dan tantas veces por minuto, por 10 minutos, hay que pensar que de pronto hay que irse al médico porque ya está en trabajo en curso. Y des en cuenta que lo guía a uno, además de la sensación de contracción, es también el dolor. Porque las mamás sienten dolor. Sienten dolor. Si ustedes van a hacer una actividad física y de pronto empiezan a hacer, vamos a suponer, flexiones, y están haciendo sus flexiones, llega un momento en que el músculo les dice, hay que parar. Cuidado, no siga, no es lo correcto. Y eso lo hace a través del dolor. Por eso no quería dejar pasar esta primera parte sin que se hablara de que el dolor es algo connatural al ser humano. No lo estigmaticemos. A veces pensamos que tener dolor es ser uno de malas. No, yo sí soy de malas, yo es que con dolor. ¿Cómo a mí me va a dar dolor? ¿Por qué me duele? Y uno siempre está en contra del dolor. Hay un fenómeno, el consumismo, que nos lleva a hacer creer y pretende hacernos creer que definitivamente el ser humano no tiene por qué sentir dolor. Y por eso, a como de lugar, tiene que quitarse el dolor. Y ustedes ven muchas propagandas y todo en pro de quitar el dolor. No permitan ni siquiera que le duela. Si usted ya ve que le va a doler, tome tal cosa, consuma tal cosa, quítese el dolor. Cuando muchas veces el dolor es el que nos va a permitir saber qué hacer. Por eso algunas veces a uno le sugieren, como médico, que un dolor abdominal no debería recibir tratamiento con analgésico, porque el dolor abdominal puede ser el que sugiera una apendicitis. Y si yo le quito el dolor al paciente, el paciente piensa que ya se mejoró y el problema inflamatorio del intestino sigue y se puede perforar. Y eso puede llevar a que haga una peritonitis. Pero yo lo tengo sin dolor. Qué machera. Entonces, con esa apropiación de que el dolor es, yo creo que ustedes van a decir que yo soy como medio sádico, pero el dolor es algo maravilloso que tenemos los seres humanos como recurso para identificar cosas. Tendríamos que aprovecharlo en favor de eso. Lo que pasa es que a veces cuando tenemos dolor nos ponemos mal y lo que tratamos de hacer es quitar a como sea, a como de lugar, el dolor y entonces nos perdemos de la oportunidad de lo que el dolor nos dice. ¿Cuántos de nosotros no hemos consumido un analgésico cuando tenemos dolor de cabeza? Y si yo hiciera una encuesta de todas las 100 personas que están ahorita conectadas aquí en mí, pero de las 200 o 300 personas que estarán en las otras redes, a través de Facebook, Instagram, si ustedes se preguntan cuántas veces yo sentí un dolor y me lo quité tomando un acetaminofén, seguro que muchos de nosotros, casi que el 90%, lo hemos hecho. Ahora, ¿cuántos de nosotros, cuando tuvimos ese dolor, antes de tomarnos el analgésico, nos preguntamos y descubrimos por qué nos duele lo que nos dolía en ese momento? Y seguro que también un 90% no nos importó por qué nos dolió la cabeza, por qué nos dolió el brazo, por qué nos dolió la espalda. No, eso hay que quitarlo.
Y ahí es donde viene la problemática, que no aprendemos a escuchar el cuerpo. El dolor es un mensaje. Hay que entenderlo. Y cuando lo entendemos, lo podemos modificar de una mejor manera. De una mejor manera. Si ya salimos de esta primera parte, que es como, como les digo yo, la que quería que todos entendiéramos que el dolor es algo propio, es la fortuna que tenemos los seres humanos. Lo que podríamos entonces ahora es intentar, pues, entender como las facetas que tiene el dolor. El dolor, como les digo, es una manifestación de que algo no está como dentro de lo correcto. Y habría que mirar qué es eso que de pronto no está tan bien para poderlo modificar. No es simplemente dar analgésico, acuérdense. Por eso lo más difícil a veces para un tratamiento, les va a sonar tonto, pero lo más difícil para un tratamiento es quitar el dolor. Y digo que les puede sonar tonto porque muchos dirán, pero se le da un analgésico a la persona. Y eso hay de toda clase. Hay desde los más simples hasta esos que emburundangan y la gente se desconecta y se le quita el dolor. Claro, todo eso es posible. Pero des en cuenta que estamos tratando un síntoma, no una enfermedad, no una causa. Y mientras no tratemos la causa, el problema sigue, el problema se mantiene. Por eso es tan difícil tratar el dolor, tratarlo. Es posible que quitarlo sea teóricamente fácil, pero tratarlo es una cosa complicada. El primer punto que deberíamos entender nosotros es que para hacer un manejo adecuado del dolor, debería yo conocer por qué mi dolor. O sea, yo tengo que conocer mi cuerpo. Es que a veces pasa que yo no conozco mi funcionamiento, yo no conozco mi normalidad. Y cuando yo no conozco mi normalidad, difícilmente entenderé mi anormalidad. Entonces sería fabuloso que yo pudiera entender y comprender cómo es mi dolor, cómo es la característica de mi dolor, qué es lo que me está diciendo mi dolor, porque eso permitiría una aproximación muchísimo mejor en el momento de buscar un tratamiento. Como el dolor nos indica algo que está ocurriendo en el cuerpo, uno podría entonces concluir de una manera muy general, pero real, que entonces cualquier circunstancia que produzca una alteración en un órgano, en un tejido, en una zona del cuerpo, puede llegar a producir dolor. Las causas pueden ser, como les digo, muchísimas. Ejemplo sencillo. Eh, Estoy jugando fútbol y mientras jugué fútbol se me torció el pie y tuve un esguince del tobillo. Y en el momento en que hubo el esguince, hay dolor. ¿Por qué? Porque algo se salió de la normalidad. Y fue de una manera súbita, abrupta. Eso es un esguince. Pero ¿qué ocurre después? Es posible que, como algunos dicen, es que cuando uno está, comillas, en caliente, ahí no siente dolor. El dolor viene después. No, no es porque se enfríe. El primer evento, que es el que saca de la normalidad a la articulación del tobillo, genera dolor. Pero en el momento que hay dolor, nosotros también tenemos sistemas
de inhibición del dolor. O sea, lo maravilloso del ser humano es que cuando yo siento dolor, yo también puedo segregar sustancias que bloquean el dolor. Por eso hay como picos. Es decir, imaginémonos que la persona está jugando y esta línea que estoy pintando es normal y de pronto tuvo el esguince y hizo el dolor. Hay un pico. Se incrementa la sensación, la sensibilidad. Y des en cuenta que en el momento que hay el dolor, pues la persona se detiene. Y se detiene porque entiende que el dolor le está diciendo, oiga, espere, algo pasó, fue algo grave, deténgase, póngale cuidado al tobillo. Pero en el siguiente momento, el dolor tiende a disminuir, tiende a disminuir. Es decir, que el dolor agudo, ese dolor terrible, es como en un momento, pero después, qué pena, Janet, es que tienes prendido el micrófono. Gracias. En el segundo momento, como que ese dolor tiende a disminuir. Y es gracias a los analgésicos propios que tenemos los seres humanos. Pero obviamente esa región, el tobillo, va a seguir con sensibilidad. Es decir, se cambia algo que ustedes han oído nombrar, que es el umbral del dolor. ¿Qué es un umbral? El umbral simplemente es como el nivel en el que cada uno de nosotros empieza a sentir dolor. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente no todos nosotros, vuelvo a decirlo, del grupo que está aquí reunido, si nos hacen una prueba, supongamos, con un alfiler y nos empiezan a puncionar el dedo índice de la mano izquierda, seguramente que algunos percibiremos el dolor antes que otros. Otros necesitarán un poquito más de presión para sentir dolor. Eso es el umbral. Algunos, como dicen las mamás, aguantan más. Otros aguantamos menos. Eso de aguantar más o aguantar menos es el famoso umbral del dolor. Pero imagínense que yo tengo, voy a ponerle un número, para que a mí me duela el tobillo, tengo que tener un dolor que esté en 5, porque en 4 no es tan molesto, en 3 casi que ni siento. Entonces tiene que estar en 5. Pero imagínense que cuando yo tengo un esguince, como quedó traumatizado el tejido, ya mi umbral no empieza en 5. Ahora mi umbral empieza en 3. Es decir, empiezo a sentir dolor con mayor facilidad, pero porque la circunstancia, el tejido, la zona, está afectada. Y entonces está en máxima alerta y mi cuerpo la protege. Y por eso cualquier cosita que le hagamos dispara el dolor. ¿A quién no le ha pasado que cuando tiene un trauma y a uno lo van a tocar para ver si tiene una fractura o algo, y uno es, uy, no me toque que es que me duele? Algunos dicen está prevenido. No, está más sensibilizado al dolor. Su umbral se cambió para protegerlo. Y tenemos que esperar al proceso. Vamos a suponer que solo fue un esguince, es decir, los ligamentos tuvieron algo de ruptura y hay que hacerle un tratamiento. Suponemos, por ejemplo, que le vamos a poner una bota de yeso para inmovilizar la articulación del pie, pero el proceso de cicatrización es un proceso que tiene un tiempo. Eso no se da a las 24 horas. Se empieza a generar desde el momento en que se rompe el ligamento, pero el proceso cicatrizal como tal se viene a dar dependiendo del tejido, pero pongan ustedes casi dentro de un mes. ¿Qué ocurre? Que es una articulación, estoy hablando del ejemplo del esguince del tobillo, es una articulación que va a estar muy sensible ese primer mes. Claro, paulatinamente ese nivel de dolor
empieza a disminuirse un poquito. Entonces empieza a bajar un poquito. Ya no es tan terrible, por ejemplo, afirmar el pie como lo fue en el primer momento, como cuando lo va a hacer a la primera semana, a la segunda semana, a la tercera semana. Eso va mejorando. Y va mejorando a medida que, ¿qué? Que el tejido se va ajustando a su nueva estructura. Vamos a suponer, a su recuperación. A la recuperación. Seguramente que en este caso, que sé cuál fue la causa, fue un esguince, debo ponerle yeso, pero además de eso, pues ahí sí puedo ayudarle quitándole un poco el dolor. Porque eso le ayuda incluso al paciente a que se recupere un poco más rápido, porque la actividad puede empezar a hacerla un poco más temprano. Pero es porque conozco la causa. Ahí yo no estoy botando el analgésico sin tener en cuenta nada. Caso distinto, imagínense eso, que creo que es un esguince, le pongo un yeso y le empiezo a dar analgésico y después de 3 días el dolor está empeorando. Eso me está indicando algo y yo tengo que hacer algo. Entonces, ¿será que le tomo una tomografía? ¿Le tomo una resonancia? ¿Qué le hago yo a este paciente? Porque si se está empeorando, a pesar de que ya le di un tratamiento, le di analgésico, ¿se dan cuenta que es que el dolor sobresale? Cuando a él no le ponen cuidado, él trata de mostrarse nuevamente. Pero lo normal, como les decía en un comienzo, es que el proceso cicatrizal se vaya dando y a medida que va surtiendo efecto la cicatrización, el dolor va disminuyendo y la tolerancia trata de volver a la normalidad. Después de un año, la persona puede jugar, correr como cuando jugaba antes del esguince. Pero eso requiere un proceso. Hay enfermedades, hay problemas de salud que son como este y que denominamos agudos. Los problemas agudos que generan dolor, si se conoce la causa, debería uno darles analgesia. Siempre y cuando a veces la analgesia no enmascare el cuadro principal. Caso ejemplo, la apendicitis. La apendicitis es aguda y uno no debería dar analgésico. Con el dolor del alma uno no debería dar analgésico. A no ser que uno tiene ya clarísimo que el paciente tiene apendicitis y ya lo voy a operar. Entonces lo voy a operar en 20 minuticos, le voy a poner un analgésico mientras entramos a la sala para que no siga con dolor. Pero una persona que está hasta ahora en observación, que no sabe si la van a operar, que toca esperar exámenes, darle un analgésico es, por ejemplo, que se tarde todavía el proceso de definición de su conducta un día. Y en un día se puede perforar un apéndice. Pues ese tipo de cosas hay que tenerlas claras. Pero digamos que en general el proceso agudo, si no mejora solo, podríamos darle un analgésico si sabemos la causa y si el analgésico no pone en riesgo al paciente. Un infarto agudo del miocardio. A los pacientes se les da analgesia. Cuando se sabe que ya es el infarto el que está en curso y mientras se da el tratamiento, se les da analgesia. Porque es que el dolor genera más angustia y la angustia genera más problema para el infarto. Una cosa lleva a otra. Pero imagínense ustedes que existen algunos problemas de salud que no son así como este, que no son agudos. Voy a poner un caso sencillo, ejemplo, tal vez de los más comunes, y que ustedes seguramente día a día han oído y han tratado, han sugerido productos para esto. En una articulación, y una articulación es, de modo muy general, cuando dos huesos se encuentran uno con otro. Eso es una articulación. Ahora, hay clases de articulaciones. Vamos a suponer que esta articulación que estoy pintando aquí es la articulación de la falange distal
con la intermedia de mi dedo índice, esta que estoy moviendo aquí. O sea, este sector es esa articulación. Son dos huesitos, está la falange distal, la falange media, y están unidos y permiten el movimiento. Existen circunstancias, por ejemplo, en donde por cuestiones genéticas, por cuestiones, algunos dicen que por edad, aunque hoy en día no es tan específico que la edad lo genere, pero digamos que hay características propias de cada individuo que llevan a que esta articulación empiece a tener un problema. Y es que sus cartílagos empiezan a modificarse, no empiezan a ser muy funcionales y empiezan como a generar que se trabe, a que no se desplace funcionalmente la articulación. Y eso genera deterioro no solo del cartílago, sino que también empieza a deteriorarse el hueso. Y eso genera una respuesta de inflamación. Y cuando hay una respuesta a la inflamación, ahí pegados van las sustancias que generan dolor. O sea, las sustancias inflamatorias, hay una parte de las sustancias inflamatorias que son también generadoras de dolor en el ser humano. Por eso, muchas veces, casi que todas, las circunstancias que poseen inflamación generan dolor. Siempre. Pero para el caso que estamos hablando, que es en un principio, una artritis, pero que progresivamente esa artritis no tiene un adecuado tratamiento y entonces ya no se vuelve artritis, sino que se empieza a dañar la articulación. Y a eso le llamamos artrosis. Por eso ustedes han deducido que las artrosis también pueden ser artritis. Las artrosis es un proceso que no mejora y que en lugar de resolverse como el esguince en un mes, en un caso de artrosis, la artrosis empieza a mantenerse, incluso a empeorarse con el paso del tiempo. Por eso, después de un año, la articulación está más complicada. Después de 5 años, más complicada. Y uno, por ejemplo, observa a ciertas personas con las articulaciones a veces como deformaditas, con formación como de bolitas, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos referimos a ese tipo de problema en los abuelos. ¿Eh? Pero como les digo, eso ya no es propiedad de las personas mayores. Se han visto problemas de artrosis también en jóvenes. Pero como quiera que sea, es una enfermedad o un problema que no va a resolver en 15 días. Es más, hasta ahora lo que se sabe es que es un problema que no va a resolver. Y no va a resolver y es un problema que va a generar toda la incomodidad de ahí en adelante. ¿Ustedes se imaginan lo que es entonces saber que las articulaciones de mi mano, las articulaciones de mi rodilla, la articulación de mi hombro, la articulación del cuello, la articulación de la cadera, va a estar generándome inconvenientes desde hoy hasta quién sabe cuándo que yo pueda vivir? Imagínense que voy a vivir 80 años, todavía me quedan como 70. Entonces, esos 70 años van a ser sintiendo molestias, dolores, dificultad. Entonces, hay un dolor que acompaña a las enfermedades que llamamos nosotros crónicas. Y las enfermedades crónicas casi siempre, cuando se acompañan de dolor, exigen tratamiento con analgésicos. Miren, tal vez ustedes, las que más comúnmente de las articulaciones escuchan son la artritis reumatoidea, por ejemplo. Y ustedes saben que los pacientes con artritis reumatoidea sufren dolores terribles, incapacitantes, los ponen en cama. Además de el daño que tiene la articulación, que también los puede poner en cama, porque la articulación se daña y no sirve. Pero es que hay un síntoma que es predominante, que es el dolor. Lo voy a contar por experiencia con pacientes que tengo.
que a veces le dicen a uno, mire, a mí no me importa que me quite la enfermedad, a mí quíteme el dolor. Eso es terrible. ¿Sí? Cuando el dolor se hace crónico, tenemos que ayudar al ser humano, porque eso implica calidad de vida, calidad de vida. Y des en cuenta que aquí ya no estoy diciendo, no, pero es que el dolor es connatural al ser humano, entonces siga gozándose el dolor. No, aquí estamos entendiendo que hay un problema que le está generando esa dificultad al paciente y que es un problema que no va a tener solución o es un tratamiento prolongadísimo. El cáncer. Hay tumores cancerosos que generan mucho dolor. El cáncer de próstata, cuando es metastásico al hueso, genera unos dolores terribles. Y es una persona que a sabiendas de que puede morirse de cáncer, pero con ese cáncer puede durar un año. ¿No sería justo que lo tuviéramos un año diciéndole el dolor es connatural porque es del ser humano? Es que tiene otra perspectiva. Ahí se vuelve importante el trabajar con el uso de analgésicos. Analgésicos que es que ya el cuerpo, los que producen no son suficientes para bloquear ese dolor. Y entonces tenemos que ayudar con otro tipo de sustancias que ya entendiendo que tienen esa capacidad de inhibir el dolor, podríamos entonces ayudarle al paciente o a las personas que necesitan ayuda. Ahora, la problemática de los analgésicos es que, digamos que los más potentes tienen una actividad que es compartida y es la actividad antiinflamatoria. Y a veces lo que ocurre es que entonces, como yo quiero tratar rápidamente al paciente, le doy un antiinflamatorio, analgésico antiinflamatorio, al paciente y le mejoro el dolor. Pero como el paciente sigue con su problema, porque es un problema que no se va a resolver, y ojo, el analgésico le quita el síntoma, no le quita el dolor, no le quita el problema. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues que yo tendría entonces que pensar, pues si este paciente va a estar con un problema de artrosis y está a los 40 años con artrosis y va a vivir hasta los 80, me toca tenerlo 40 años con analgésico y antiinflamatorio, porque es que es el que es más potente. Miren, hay sustancias como los antiinflamatorios que cuando se dan en ciertas cantidades, por ciertos tiempos no son muchos, si uno consume un antiinflamatorio más de 5 días, el riñón puede correr riesgo. Si yo soy hipertenso, si yo soy diabético, si tengo algún problema renal y consumo antiinflamatorios por más de 5 días, hay un peor riesgo de terminar de dañar el riñón. Por eso uno no debería consumir antiinflamatorios porque sí. Y cuando nosotros lo hacemos, es decir, sugerimos los analgésicos con antiinflamatorios, somos conscientes de que no los podemos utilizar por tiempos prolongados. Entonces lo que hace uno es utilizar esos que son muy potentes por tiempos cortos, máximo 5 días. Y una vez estén controlados del dolor, pasar a otro tipo de analgésico. Ese que ojalá no tenga efecto antiinflamatorio. El que ojalá no tenga efecto antiinflamatorio. Como les digo, ¿por qué? Porque los que tienen efecto antiinflamatorio potente pueden poner en riesgo el riñón, entre otras cosas. Miren, pongámoslo en este contexto. Uno de los analgésicos antiinflamatorios más potentes y que se da, por ejemplo, a veces en crisis de artritis, son los corticoides. ¿Ven? Y ustedes cuando ya les nombro corticoides, ya sé que están diciendo, wow, eso son palabras mayores. Eso es un peligro, eso es un veneno. Pero
pero des en cuenta que utilizados adecuadamente son una bendición. Porque ellos sacan rápidamente de esa crisis de dolor y de inflamación al paciente. Lo que hay que hacer es cambiar rápido esa medicación y pasarlos a una medicación que no sea tan agresiva. Que no sea tan agresiva. Las enfermedades crónicas van a exigir de manejos de analgesia. Ojalá con analgésicos que sean no tan agresivos. Por eso es que cuando a uno le sugieren, o cuando uno como médico tiene que sugerir el acetaminofén, lo hace pensando en el beneficio del paciente. Pero seguro que muchos de nosotros, cuando nos dicen acetaminofén, uno dice, nah, es un robo. Es porque esa empresa peligrosa de salud, o EPS, no dan sino acetaminofén. Eso no sirve para nada. Para esa caja lo compro en la tienda. Porque no quisiera que le dieran pues el medicamento más raro, ojalá un antiinflamatorio, porque ahí sí valdría la pena. Y lo que está tratando de hacer el médico es proteger al paciente. Lo que pasa es que a veces, claro, el paciente requiere en una primera fase, la fase inicial, si hay mucho dolor, un analgésico potente. Sacarlo rápido del uso de ese analgésico y darle un analgésico menos agresivo, que puede ser potente, pero que no sea tan agresivo. Y uno de esos, aunque pronto muchos no lo crean, es el acetaminofén. El acetaminofén, correctamente formulado, en el momento que es el analgésico de elección. Es que es tan bueno que hasta en embarazo se puede formular acetaminofén. Pero a veces generamos como fama, ¿no? El acetaminofén es malo, el acetaminofén se lo dan a la gente cuando la quieren robar, el acetaminofén es de los médicos que no saben, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un tiempo se consideró la aspirina como un analgésico súper. Hoy en día, ¿a quién le formulan aspirina? Y déjenme decirles, sigue siendo de los mejores analgésicos. Pero formular una aspirina hoy en día es vergonzoso, porque entonces el médico pierde caché, el paciente se siente burlado, pagar una consulta tan cara para que me formule aspirina. La aspirina, eso es una cosa que... El entendimiento de las sustancias que conforman los medicamentos le permite a uno entender que hay mucho, mucho producto terapéutico que se dejó de usar siendo excelente. Pero bueno, volviendo al caso de las enfermedades crónicas, sobre todo estas que son acompañadas de inflamación, como la artrosis, etcétera, pues llega un momento en que el paciente va a tener que empezar a utilizar ciertos analgésicos de forma crónica. Y ustedes saben que utilizar cualquier medicamento de forma crónica, pues hay que tener un cuidado importante. Hay que hacer seguimiento del paciente para saber cómo está funcionando después de un tiempo de haber recibido el tratamiento, cómo está funcionando su riñón, cómo está funcionando su hígado, porque es que eso es parte de el bienestar del paciente. Yo puedo obtenerlo sin dolor, pero cuidado, porque yo estoy dándole una sustancia que no es propia del paciente y que el organismo tiene que procesarla y en ese procesamiento puede generar dificultades y problemas. ¿Eh? Ustedes también habrán oído personas que reciben antiinflamatorios crónicamente y hacen gastritis. ¿Eh? Y es ahí en donde, en esas enfermedades crónicas, que a veces uno dice, uy, esas son como las peores enfermedades, porque además como que uno dice tanto tiempo sin poderle tratar adecuadamente y como que eso no tiene un tratamiento. Bueno, y ahí es donde a veces nosotros, y hablo de nosotros, los que estamos trabajando con productos de obtención natural o terapéuticas que se denominan, comillas, alternativas, ahí es donde nosotros podríamos colaborar en el tratamiento. Porque sin ir más lejos, una persona con dolor podría beneficiarse
con acupuntura. Una persona con dolor podría beneficiarse con terapia neural. Una persona con dolor podría beneficiarse con campos magnéticos. Hay muchas opciones para el manejo del dolor y de enfermedades crónicas. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, algunas de esas enfermedades crónicas pueden modificar su característica. Es decir, podrían incluso beneficiarse para modificarse con el uso de esas técnicas. Caso específico, por ejemplo, de la artrosis, el campo magnético no solamente disminuye el dolor, disminuye la inflamación, sino que ayuda a regenerar el tejido. Como les digo, pues obviamente esto es haciendo un seguimiento adecuado del paciente y viendo la respuesta y viendo que el caso se ajusta a la necesidad. Pero en general, el recurso que tenemos nosotros, tanto de las terapéuticas alternativas o complementarias, así como de la farmacología vegetal, pues es una cuestión absolutamente fabulosa para la ayuda en el tratamiento del dolor. Ustedes deben conocer muchos analgésicos dentro de las plantas. Tal vez el más conocido es el sauce, porque pues de hecho del sauce se obtuvo por primera vez el salicilato, que fue como la molécula de materia prima desde la que se empezó a fabricar pues la aspirina. Y entonces el sauce tiene esa capacidad analgésica. El sauce como tal es analgésico. Pero cuando uno habla del extracto de sauce, tenemos que ser conscientes que no podemos compararlo con la aspirina. ¿Por qué no lo podemos comparar? En cuanto a proporción o cantidad de sustancia que es analgésica. Porque mientras en el extracto de sauce, voy a poner un número, hay 0,2 microgramos de salicilato. En una aspirina hay 500 miligramos. O sea, casi unas 50.000 veces más cantidad de eso que hay en el otro. Pero, yo les dije a ustedes, en las enfermedades crónicas, el paciente a veces se beneficia con analgésicos que no sean excesivos, potentes. El paciente se beneficia con ese tipo de analgésicos que tienen una actividad moderada. Por eso algunos lo llaman analgésicos menores. Y hay muchos pacientes con artrosis, con artritis, que cuando no están en esa crisis, cuando están controlados, para modificar el dolor, pueden consumir el sauce, por ejemplo. Y el sauce es suficiente para mantenerlos sin síntomas. Y además de mantenerlos sin síntomas, los protegemos de las otras circunstancias que ya les comenté. Entonces, es cuando uno empieza a hallarle pertinencia a todas estas posibilidades, como son las plantas que tienen capacidad terapéutica, o plantas medicinales, como se les dice a veces, y todas estas terapéuticas que llamamos alternativas. Es que, imagínense ustedes, para el dolor incluso se utilizan técnicas que hoy en día no podríamos llamar alternativas, porque pues ya no es una alternativa, todo el mundo las utiliza. Pero el simple hecho de relajarse, la relajación, si ustedes saben hacerlo, algunos meditan, otros hacen yoga, alguno hará un tipo de meditación que se llama mindfulness, qué sé yo. Ese tipo de cosas ayudan, pero absolutamente, porque son técnicas que repercuten específicamente en el aparato locomotor. Primero, se posicione de una manera distinta, se distienda, o más bien, se suelte, se relaje. Y eso le quita tensión a las estructuras que generan dolor. Pero además, también se ha visto que ese tipo de técnicas
a nivel del sistema nervioso, que es de donde nosotros codificamos y coordinamos la respuesta al dolor, también sucede que en el cerebro se producen ciertas sustancias que modifican las características del dolor. Porque dicho sea de paso, ya finalizando, tenemos que entender que el dolor solo se hace real aquí, en el cerebro. A pesar de que supuestamente su origen, o bueno, realmente su origen es en la rodilla, es en el dedo gordo del pie. Pero quien está a cargo de determinar qué duele es el cerebro. Por eso, estas técnicas que les estoy diciendo también ayudan muchísimo. Pero francamente, y a veces uno lo que hace es hacer manejos integrales. Un analgésico menor, campo magnético, acupuntura, una técnica de relajación, como esta que les estoy, o estas que les estoy nombrando, eh, la alimentación. Pueden creer ustedes que dietas que tengan poca cantidad de sodio en su composición ayudan a disminuir la inflamación. Acuérdense, la inflamación va acompañada de sustancias que generan dolor. Entonces yo puedo disminuir el dolor incluso consumiendo menos sal, menos sodio. Entonces una dieta adecuada, ajustada, también repercute positivamente en el control del dolor. Y ya uno empieza, creo yo, a observar que el dolor tiene como diferentes matices, pero también tiene diferentes opciones para su manejo, cuando es necesario. Pero esas opciones de manejo, ustedes las van a entender y a conocer mejor si también entienden y conocen mejor a quién le van a tratar el dolor. Y es cuando, como lo dije al iniciar la charla, se nos convierte el dolor no en dolor igual a tal medicamento. Y eso es lo que a veces uno aprende, ¿no? Para el dolor que tenemos, este medicamento, dele lo mismo a todo el paciente que llegue, dele la misma vaina. Se cuenta que uno puede optimizar lo que sugiere a una persona, lo que se sugiere a uno. Yo lo puedo optimizar si yo entiendo, si yo reconozco realmente qué es lo que está ocurriendo en mi cuerpo, qué es lo que me pide mi cuerpo. Porque siempre, siempre tenemos que tener presente que el dolor es un mensaje que el cuerpo nos quiere informar para ponernos al tanto de una circunstancia o para ponernos alerta de una circunstancia. Ojalá siempre, siempre, siempre lo atendamos. Muchísimas gracias. Por mí me queda hablando largo, pero sé que cada uno de ustedes tienen sus responsabilidades. Sé que nos están regalando un tiempo valiosísimo y por eso no quiero interrumpirles más su labor del día. Los dejo en compañía de Milena, que es compañera de la FARBE y que sé que les tiene algunas cosas importantes para todos ustedes. Muchas gracias y una feliz tarde a todos. Eh, Muchas gracias, doctor Oscar Javier Orlando Sánchez.